Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer una cita muy conocida. Hemos hablado mucho y hoy vamos a volverla a mencionar. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 20 y el verso 21. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Usted sabe esa historia. Usted sabe que desesperado Elías, con una pasión en su corazón, le dice al pueblo: junta a todo el pueblo de Israel, junta a todos los hijos de Dios, y les dice: tienen que tomar una decisión, dejen de estar claudicando, tomen una decisión. Gracias. Si Dios es el Señor, pues hay que seguir a Dios. Y si es Baal, pues sigan a Baal, pero no pueden estar claudicando entre dos pensamientos. He estado pensando algo, quiero que se pueda expresar lo que hoy quiero compartir. Quiero que pueda quedar muy claro lo que hoy quiero compartir. Y la manera de expresarlos es hablarle un poquito acerca de cócteles, porque sí quiero que quede claro. Usted va a una marisquería, usted va a un restaurante y puede pedir un cóctel de lo que usted quiera, siempre y cuando haya. Puede pedir un cóctel de camarón, puede pedir un cóctel de pulpo, puede pedir un cóctel de jaiba, o ¿sabe qué? Quiero solamente caracol. Eso es un cóctel. Pero cuando pedimos una campechana, ¿qué es? Es que podemos meterle otra cosa. Entonces ya no sería solo camarón. Quiero una campechana de camarón con pulpo. Pero yo quiero una campechana de pulpo con jaiba. ¿Y sabe qué? Yo quiero una campechana pero que tenga ceviche y que tenga el camarón. Y eso lo entendemos. Ponme la primera campechana, me gusta más. Ahí, esta me gusta más. Y eso es una campechana. Ahora, un vuelve a la vida ya no es una campechana. Un vuelve a la vida es todo lo que tienen ahí. Le van a echar camarón, caracol, pulpo, ostión y todo ello, ¿sí? Y al contrario, ya él vuelve a la vida. Ya él vuelve a la vida. Algunos están aprendiendo. Esto es teología pura. Ya un vuelve a la vida, ya es al revés. A veces decimos: deme un vuelve a la vida, pero quítele. Y ya es tanta la mezcla que tú ya puedes decidir qué le quitas y qué no le quitas. Yo cuando pido un vuelve a la vida, le digo nada más que sin ostiones, por favor, porque el ostión sí me gusta, pero en su concha no me gusta en el cóctel. Y en fin, pero yo voy a hablar de las campechanas, porque resulta que aún en el diccionario de la Real Academia Española ya aparece el término campechano. Y aunque se define para varias cosas, para lo que yo quiero hablar hoy, tomé algunas definiciones. Dice que campechanear es el término que se emplea para decir que algo es variado y pueden ser de dos o más cosas. En pocas palabras, el diccionario dice que campechanear es combinar. Diga conmigo: combinar. Eso es campechanear, combinar. Otra definición dice así: es amalgamar, fundir. Mire esta palabra que no la conocía: maridar, o sea, hacerte marido, mezclar sustancias, datos o elementos de manera que juntos formen un todo. Y la tercera, que con esa me quedo: conciliar, compaginar, hacer compatible una actividad con otra.
Eso es campechanear. Me preguntó el de multimedia que cómo se iba a llamar el tema. Yo le dije que le ponga campechaneando y me dijo que no le podía poner así. Ok, ponle combinar para que no entremos. ¿Cómo se llama ese pastel que tiene varias cosas? Arlequín. Pero mire, la mayoría de los cristianos campechaneamos la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos campechaneamos la vida cristiana. Combinamos lo que dice Dios con lo que yo quiero hacer. Combinamos lo que dice su palabra con lo que a mí me parece. Alguien por allá se inventó el quinto evangelio. Dice que está el evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Lucas, según San Juan, y el que más nos gusta es el según San Yo, porque combinamos lo que a mí me parece con lo que dice la palabra del Señor. Ahora escuche, a veces nosotros deseamos que Dios se mueva en nuestras vidas. Deseamos ver milagros en nuestras casas, deseamos ver las promesas de Dios que se cumplen, que son reales, pero pasa el tiempo y no las vemos cumplidas porque nosotros acostumbramos a campechanear las cosas. Desde el principio de la Biblia, te lo voy a demostrar al rato, hasta el final de la Biblia, siempre ha existido ese mal de tratar de combinar lo que dice Dios con lo que a mí me parece. Y el problema no es que combinemos, el problema es que queremos ver resultados combinando la palabra de Dios con lo que yo creo. Voy a hablar naturalmente porque quiero que quede claro primero en lo natural. ¿Cuántas personas combinan o campechanean ir al gym con ir a la picadita jarocha? Y usted ve en la picadita jarocha un mundo de gente que está con sus ropas de deporte, que se nota que fueron a Zumba o fueron al gym o fueron a donde haya sido, y llega el grupo de mujeres, comúnmente mujeres. Los hombres somos más así de que espartanos. Y entonces llegan y ahí se junta el grupo que está con sus litros de agua y sus toallitas y dice: me da 2 tamalitos bien calientitos, si no están calientes ni me los traiga por favor, y me da esto y me da aquello. Y escucha, quizás campechanear en la vida natural no es tan problemático, porque puedes decir: bueno, me estoy echando mis tamalitos, pero ya quemé calorías. Entonces pues como que ahí se compensa un poco, ¿no? Pero en lo espiritual no es así. Por eso Dios tenía que levantar a veces sacerdotes, a veces profetas, como en este caso Elías. Ese es el relato cuando Elías ora y cae fuego del cielo, porque el pueblo estaba indeciso, y Elías, viendo que todo el pueblo se junta, les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a ceder a uno y luego ceder a otro? ¿Hasta cuándo van a estar que vienes el domingo a la iglesia y sales diciendo: ahora sí voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer en mi matrimonio, ahora sí voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer con mis hijos, con mi economía, con mi vida espiritual? Pero a los pocos días decimos: pues sabes qué, mejor no, mejor sigo haciendo lo que me dijo mi compadre en el matrimonio: a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, mejor sigo haciendo lo que a mí me parece. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y no vemos resultados, le preguntamos todavía a Dios: ¿qué te pasa, Señor? ¿Por qué no has obrado? ¿Hasta cuándo van a claudicar? Les dijo Elías: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Otra versión dice así: ¿hasta cuándo estarán indecisos, titubeando entre dos opiniones?
Si Jehová es Dios, pues haz lo que dice Dios. Y si no es para ti suficiente, pues haz lo que tú dices, haz lo que dice tu cultura, haz lo que a ti te parezca. Comúnmente lo que dice Dios no es lo que a nosotros nos parece, comúnmente. Por eso dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Tus caminos no son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Nunca se va a parecer lo que tú crees o lo que tú consideras a lo que Dios te dice que debes de hacer. ¿Hasta cuándo van a estar indecisos, titubeando entre dos opiniones? La traducción lenguaje actual dice, ¿por cuánto tiempo? Está padre lo que dice. Lenguaje actual dice, ¿por cuánto tiempo vas a estar cambiando de Dios? Si Jehová es Dios, pues adelante, haz lo que Él dice, apégate a lo que dice su palabra. Mire, ser cristiano no es solo cambiar de religión al cristianismo. No es solo llegar a una iglesia cristiana. Ser cristiano no es solo congregarte los domingos. Ser cristiano es que tú estás dispuesto a tener una relación con Dios, que tú has tomado la palabra de Dios no como un libro, sino como lo que es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que de 8 a 8:15 debo estar en un pie y debo estar saltando con un pie, yo lo tomo como palabra de Dios porque quiero ver los frutos de la palabra de Dios. La versión lenguaje actual dice que el profeta les dijo, ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos dioses? ¿Hasta cuándo van a estar cambiando de dioses? ¿Quién es tu Dios? Lo que dice la palabra que es tu Dios, o tu Dios es lo que el compadre, lo que la cultura, lo que el vecino, lo que tú crees. Una versión más dice así, Dios habla hoy, dice, ¿hasta cuándo tendrás este doble juego? ¿Hasta cuándo estaremos jugando? Porque de repente decidimos entrar en los principios de Dios. Dios nos toca y decidimos, ahora sí voy a obedecerle, ahora sí voy a honrarle. Pero solamente dura un poco de tiempo y luego cambia. Y como dije hace rato, esto no es de ahorita, así ha sido siempre. Lo vemos con Elías. Mira lo que dice segundo libro de Reyes 17:41. Segundo libro dice, así temieron. Este texto me lo dio mi hija. Hace unos meses atrás estaba ella leyendo y se paró corriendo y fue a mi recámara y me dijo, oye, ¿por qué dice eso? ¿A poco se puede tener temor a Dios y al mismo tiempo tener ídolos? Porque allí dice, temieron a Dios aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y como ellos lo hicieron, te tengo malas noticias. Podremos decirle a nuestros hijos lo que querramos, nuestros hijos harán lo que hacemos. Nosotros enseñamos a nuestros hijos por ejemplo, no por lo que hablamos. Ellos aprenden más por lo que vivimos que por lo que decimos. Y entonces, como ellos temían a Dios, pero al mismo tiempo servían a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ahora dice, así temieron a Dios aquellas gentes. ¿Quiénes eran aquellas gentes? La mayoría del pueblo de Israel vivía en Samaria. Llega el ejército sirio y el ejército sirio pelea contra los israelitas y les gana. El ejército sirio, usted no se pregunta por qué les ganan.
Lea en su casa Segunda de Reyes 17, tranquilamente léalo. Ahí te dice por qué el pueblo de Israel pierde batallas. ¿Por qué tú y yo perdemos batallas? Ahí lo dice, pero ahorita no lo voy a explicar. Entonces, llegó el ejército sirio, combatió contra Israel, perdió Israel, y el ejército sirio se llevó a todo Israel cautivo hasta Siria durante años. Pero a alguien se le ocurre y le dice al rey: oye rey, nadie está habitando esa tierra y era una buena ciudad, ¿por qué no mandas gente allí? Y el rey dijo: sí, es cierto. Y el rey tomó de su gente sirios de diferentes ciudades de Siria y dijo: váyanse ustedes y váyanse ustedes, y mandó un grupo de gente a vivir en Samaria. Pero esta gente que llegó a vivir a Samaria, pues tenía la cultura y las costumbres de Siria. Ellos adoraban ídolos, quemaban, así como nosotros tenemos que le sacaban el corazón a las doncellas y las aventaban a los cenotes y quemaban al dios Tlaloc, y así ellos también pasaban por fuego a sus hijos, y viendo Dios todas las abominaciones que hacían en su tierra. Y este es otro tema que me impactó ayer, pero luego lo vemos. En su tierra, entonces Dios mandaba leones que despedazaran a la gente que estaba haciendo lo malo, y se dieron cuenta ellos y van con el rey de Siria y le dicen: oye, la tierra donde estamos viviendo es buena, pero como que estamos deshonrando al Dios de esa tierra, y de repente aparecen leones y matan sacerdotes, matan a nuestra gente, ¿qué hacemos, rey? Y el rey era como ese cuate que dice fácil, ¿no? Pum, 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 fácil. Y dice el rey: fácil, agarren a un sacerdote de ellos, de los judíos, y que les enseñen las leyes, para que así ustedes, ya Dios no mande leones. Entonces viene el sacerdote a Samaria, junta a la gente y les empiezan a enseñar las leyes de Dios. No era con la intención correcta. A ellos no les interesaba el Dios de los judíos. A ellos les interesaba que los leones no los mataran. Por lo tanto, aprendieron las leyes, y por eso aprendieron a temer a Dios aquellas gentes, pero al mismo tiempo seguían con sus costumbres. ¿Cuántos de nosotros quizás venimos a la iglesia porque necesitamos un milagro, necesitamos que Dios obre, necesitamos que se acaben los problemas de los leones que están destruyendo nuestra economía, nuestro hogar, nuestro matrimonio, pero no nos interesa hacer las cosas a la manera de Dios? Se puede estar en la iglesia y sin embargo servir a ídolos, hacer las cosas. Este mensaje surge porque venía yo meditando hace unos días de que hay personas que dicen: pastor, estoy orando por mi matrimonio, estoy ayunando por mi matrimonio, y a la vez estoy diciéndole a ese hijo del diablo que se largue de la casa, que no quiero nada con él, que estoy pidiéndole. Es más, fui a ver una bruja y le hice un brebaje para que se muera. O sea, por un lado estamos temiendo a Dios, pero por otro lado estamos queriendo arreglar las cosas a nuestra manera. Escucha, o lo haces a la manera de Dios o lo haces a tu manera, pero no campechaneemos. Y el problema de campechanear, ¿sabes cuál es? Que los cristianos a veces espiritualizamos todo, y a veces todo decimos que es Dios. Oye, tu esposo se fue de la casa, el Señor se lo llevó. ¿El Señor? Tú lo corriste. Pero orando. Campechaneamos las cosas. Escuché hace tiempo, que no cuento esta historia,
fui a una congregación donde iba yo a predicar y conozco a algunos de esa congregación. Y cuando yo llego veo que se orilla una camioneta muy bonita y veo que se baja un conocido mío de esa iglesia. Y cuando él se baja, lo voy a saludar y le doy una palmadita en el hombro y le digo, oye, qué preciosa camioneta. Y le voy a decir literalmente lo que él me hizo. Me hizo así. Así me hizo. ¿Qué me dio a entender? Que pues el Señor se la había dado, ¿no? Y yo lo tenía así palmeando. Le digo, oye, dile a tu Señor que se acuerde de mí también. Dile, por favor. Y ya entramos a la iglesia, prediqué y todo. ¿Cómo son las cosas? Como a los 5 o 6 días me topo con una persona. Me dice, oiga, ¿sabe usted que casi meten a la cárcel a fulanito de tal? Fulanito de tal era. Le digo, no, ¿y eso? Que llevaba meses robando en la empresa donde iba, se robaba material, se robaba esto y que le van cayendo. ¿Por qué dijo? ¿Por qué no dijo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué queremos campechanear, hermano? O sea, sabes, Dios te da la libertad. Si Jehová es Dios, pues sigue a Dios. Y si no lo es, pues que no sea. Pero ¿por qué nos encanta echarle la culpa a Dios cuando nosotros estamos haciendo las cosas? ¿Por qué no decir, mire pastor, en esta área no quiero confiar en Dios, no quiero creer en Dios, me cuesta mucho trabajo y yo la estoy tratando de resolver como a mí me parece, como yo considero y a ver cómo sale, pastor? ¿Sabes que eso es algo que Dios amaría de ti? Porque la Biblia dice, frío o caliente el Señor te demanda, porque tibio te va a vomitar de su boca. Dice Dios, mira, tienes derecho, tienes libertad de opinión, libre albedrío. Tú puedes decidir. A veces yo hablo con la gente y le digo, mira, hay 2 formas de resolver tu problema. A tu manera o a la manera de Dios. Nada más. A tu manera yo te aconsejaría que hicieras esto y esto y esto, y a ver qué pasa. A la manera de Dios, haz esto, esto y esto, y te aseguro que va a suceder aquello. Pero tú decides. Y el problema es que tomo lo que me gusta de aquí, tomo lo que me gusta de allá, y luego decimos, me está fallando el Señor. Porque escucha, como dije hace rato, en lo natural podemos campechanear el gym y la picadita jarocha. En lo natural podemos campechanear algunas cosas y está bien. Pero en lo espiritual, toda campechaneada es igual a 0. Dile al que está a tu lado, en lo espiritual, lo que campechanee es igual a 0. O sea, si estás, porque Dios dice, no voy a compartir mi gloria con nadie. O lo haces a la manera de Dios y tú dices, porque yo obedecí a Dios, porque yo serví a Dios, porque yo honré a Dios, Dios hizo esto en mi vida, yo solamente hice lo que Dios dijo y Dios lo hizo. Me remojé 7 veces en el Jordán y salí y la lepra se había hecho. O lo hago a la manera de Dios, o lo haces a tu manera, pero Dios no comparte su gloria. Así que si yo trato, mírele, Segunda de Reyes 17:41, mire lo que dice el verso 32 de esta misma historia, para que vea que podemos campechanear, pero todo lo que campechaneemos espiritualmente es igual a 0. Dios no dice, bueno, pues como está haciendo un poquito de lo que yo digo, pues aunque sea un poquito va a recibir. No es así. Mire lo que sucedía con este pueblo. Temían a Dios, pero hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos. O sea, temían a Dios,
Les enseñaron que tenía que haber un sacerdote que oficiara. Y ellos dijeron, ok, sacerdote, de este lado tomé sacerdote, pero lo voy a hacer a mi manera. Tú vas a ser el sacerdote y tú, y ustedes van a hacer templos en los lugares altos y van a ofrecer ahí holocaustos. Y tomaron de esa parte, temían a Dios, pero hicieron del bajo pueblo sacerdotes. Verso 33. Temían a Dios, pero honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. ¿Cuánta gente cristiana teme a Dios, pero todavía va a que lo rameen? Teme a Dios, pero todavía tiene amarrado el hilito rojo para que no le hagan ojo. Tememos a Dios. ¿Cuántos hombres cristianos temen a Dios, van a legendarios, pero todavía creen que a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero? ¿Cuántas mujeres que llegan a su casa de bendición a tomar cafecito, pero todavía no se sujetan a ese buen hombre que está a su lado como esposo? Mire, pastor, es que sí me sujeto cuando él dice lo que yo creo, cuando él dice lo que a mí me conviene, cuando él dice lo que yo quiero que diga, sí me sujeto. Pero cuando dice una tontería, hasta ahí nada más. Temían a Dios y honraban a sus dioses. Entonces te da dos ejemplos. Temían a Dios y hacían esto. Temían a Dios y hacían lo otro. Y miren lo que Dios dice de eso, para que vea que es igual que multiplicarlo por cero. El siguiente texto, aquí dice, aquí sintetiza Dios lo que él dice. Hasta hoy hacen como antes, dice Dios. Ni temen a Dios, porque Dios dice, eso no es temor. Jeremías capítulo 2, no quites este. Jeremías capítulo 2, Dios se está quejando. Y en Jeremías capítulo 2 dice Dios, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva? ¿Y por qué cavaron cisternas rotas que no retienen agua? ¿Por qué me dejan a mí, que soy la fuente, y quieren resolver sus problemas con su propia capacidad, con su propio intelecto? De verdad, hermanos, siempre habrá dos maneras de hacer las cosas, la natural y la espiritual, la tuya y la de Dios. Siempre habrá dos maneras. La tuya puede que dé resultado, la de Dios siempre dará resultado. Tú decides cómo vas a llevar tu matrimonio, naturalmente o como dice Dios, sobrenaturalmente. ¿Cómo vas a llevar tu economía, naturalmente o sobrenaturalmente? ¿Cómo vas a llevar tu hogar, tu familia, tus hijos? Naturalmente, a ver si no la chispoteas o lo vas a hacer como Dios dice, que siempre te dará resultados. Dos males, dice Jeremías, dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y sigue diciendo el verso, ¿es Israel esclavo? ¿Es Israel presa? ¿Por qué entonces está en cautividad? Todo esto les acarrió el haberse apartado de Dios. Tú y yo, cuando somos hijos de Dios, tú y yo no nacimos para estar perdiendo. Tú y yo no nacimos para estar sufriendo. Tú y yo no nacimos. Cuando somos hijos de Dios, deberíamos de vivir de gloria en gloria, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, dice Proverbios. ¿Por qué entonces vivo en esclavitud en esta área? ¿Por qué no puedo seguir adelante? Porque estoy combinando las cosas en esa área. Entonces dice Dios de esta gente que temía a Dios pero hacía a su manera, temía a Dios pero hacía esto, dice él concretizando, ni temen a Dios
ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Dice Dios, para mí no hay temor, porque el solo venir, te agradezco, y es de bendición que vengas a la iglesia. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. Tú y yo tenemos que decidir, ¿voy a arreglar mis problemas a la manera de Dios o los voy a arreglar a mi manera? Y si decides hacerlo a tu manera, no involucres a Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿y qué estás haciendo? Mira, yo decidí que quiero vivir independiente de lo que dice la palabra de Dios. Quiero hacerlo a mi manera. Como el que canta a mi manera, como dice. Y si tropecé, y si caí, y si subí, y si lloré, pero a mi manera. A veces voy a platicar con mi papá. Y esa es una canción favorita de mi papá, creo. Porque mi esposa, que siempre le hace preguntas profundas a mi papá, le dice, y don Benito, ¿cómo está? ¿Es feliz usted? Mi mamá por aquí, sus hijos por aquí y él solito por allá. Pero ¿es feliz usted? Y le dice a mi esposa, le dice Chinita, le dice, Chinita, yo soy feliz a mi manera. A mí nadie me doblegó. Y levántala. A mí nadie hizo esto. A mi manera. Tan siquiera mi papá no dice, pues el Señor me tiene aquí y pues no sé, el diablo, porque si no le echamos la culpa al Señor, le echamos al diablo. Y el diablo esto y el diablo lo otro. No, dijo a mi manera. Segunda de Reyes 17, 19, y con esto estamos terminando. Segunda de Reyes 17, es toda la misma historia. Ve, míralo, léelo tranquilo ahí en tu casa, el capítulo 17. Dice, mas ni aún Judá, escucha, el pueblo de Israel se dividió en dos partes, 11 tribus por un lado y una tribu separada, el remanente, Judá, los MMPF, los mero papas fritas, los más espirituales. Pero aquí dice el capítulo 17, ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, tú puedes tener tus propios estatutos. Tú puedes tener tus propios mandamientos. No le echemos la culpa a Dios. No campechaneemos. Si lo vamos a hacer a la manera de Dios, va a ser como dijo Jacob, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. No voy a claudicar en dos pensamientos hasta que tú me bendigas. Tú lo vas a hacer en su tiempo, tú lo vas a hacer en su momento, tú lo vas a hacer para que sea mayor bendición. Tú lo vas a hacer. Yo voy a esperar en ti. Job dijo, aunque él me matare, yo esperaré en él. A la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Cuando estés preparado, muchos necesitamos recursos, estamos desesperados por la situación económica y no queremos hacerlo a la manera de Dios y queremos buscar alternativas o atajos, y todo esto repercute después en cosas peores. La Biblia registra, ya terminé ahora sí, que había gente siguiendo a Jesús en el camino y había gente siguiendo a Jesús junto al camino. Y los que iban siguiendo a Jesús en el camino iban recibiendo sanidades, iban escuchando la palabra, iban recibiendo bendición. Pero los que estaban junto al camino siempre estaban mendigando. Siempre había carencias, siempre había necesidades. ¿Sabes? Es tiempo de tomar una decisión.
A lo mejor tú nos visitas por primera vez y siempre has estado sabiendo que hay un Dios, pero junto al camino. Siempre sabiendo que hay un Dios que puede cambiar tu vida, pero tú junto al camino. Es tiempo de entrar, es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo haré las cosas a tu manera, porque tú eres más sabio que yo. ¿Cuántos papás hemos tenido esa plática con nuestros hijos? Si te estoy diciendo que lo hagas así, es porque tengo más canas que tú, es porque ya lo viví, es porque lo he visto vez tras vez en otras personas. ¿Y qué dice el hijo? Pues déjame experimentar en cabeza. Nadie experimenta en cabeza ajena. Y tristemente los ves dando golpes contra la pared hasta que ellos decidan hacer el consejo que le estás dando. Junto al camino es la gente que siempre está con necesidad en su matrimonio, con necesidad en su hogar, en su economía. Junto al camino no ha decidido hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso cuando el milagro del buen vino, la mamá de Jesús dijo: hagan todo, diga conmigo todo, hagan todo lo que Él les dijere. No les dijo: miren, ay, llévensela, ay, ¿cómo le llaman? El escuchar, denle en el avionazo ahí, ay, como ustedes vean, o que él piense que lo están atendiendo. No, la mamá le dijo: hagan todo lo que Él les diga. Si tú me preguntaras: pastor, ¿cómo que hago en mi matrimonio? Haz todo lo que Dios te diga. Pero ¿qué hago en mi economía? Haz todo lo que Dios te diga. Y escucha, no era fácil, porque cuando le dijeron a los demás: haz lo que Jesús te diga, haz todo lo que Jesús te diga, Jesús vio 6 tinajas y dijo: llénenlas hasta arriba. No era fácil llenarlas hasta arriba. Tenían que tomar los cántaros, salir fuera de la ciudad a donde comúnmente estaban los pozos, sacar el agua, que eran profundidades porque es desértico, llenar los cántaros, regresar a la ciudad y vaciarlos sobre la tinaja y volver a salir y volver a regresar. Pero ¿sabes que la Biblia dice que los llenaron hasta arriba? ¿Cuántos han puesto a sus hijos a hacer algo y lo hacen a medias? Lo hacen así hasta lo mínimo aceptable. Ellos no, los llenaron las 6 tinajas hasta arriba. Dice la Biblia: y las llenaron hasta arriba. Quiere decir que todos los que estaban en la fiesta veían las tinajas, como el agua estaba a punto de rebosarse en todas. El milagro de Jesús no fue tronar los dedos y que apareciera vino en las tinajas. El milagro de Jesús fue: hiciste todo lo que te dije, entonces yo puedo traer el mejor vino a tu casa, a tu economía, a tu familia. Pero tuvieron que decidir. Siempre en la Biblia es así. Dios te da una instrucción, tú decides si lo haces o no. Ellos no llenan las tinajas hasta arriba. La historia hubiera terminado diciendo: se acabó el vino, se acabó la fiesta y se fueron a sus casas. Jesús y sus discípulos también se fueron a dormir. El general que tenía lepra, le dijeron: sumérgete 6 veces, dice el Señor, sumérgete 6 veces y la lepra se te va a quitar. Él tuvo que tomar la decisión si lo hacía o no lo hacía. ¿Lo hizo el general Naamán? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo de buena gana o de mala gana?
De mala gana, lo obligaron, le dijeron: Señor, si te hubieran pedido algo difícil, tú lo hubieras hecho. Te están diciendo algo fácil, Señor, hazlo. Y él decía: pero en mi ciudad hay ríos mejores que este charco. ¿Para qué me voy a sumergir 6 veces? Es que el profeta te lo está diciendo: sumérgete. Y de mala gana se sumerge una, se sumerge dos, se sumerge. Y a la 6ª vez su piel había sido renovada completamente. ¿Sabes por qué no ha sido renovado completamente nuestro hogar, nuestra vida? Porque estamos campechaneando. Escucha, a la 4ª vez que se sumergió, no sanó la lepra. A la 5ª vez que se sumergió, no sanó la lepra, porque la indicación fueron 6 veces. 7 veces. 6 tinajas de agua, pero 7 veces. No deje de venir, que me ayuda. 7 veces. ¿Cuántas veces me sujeto a mi esposo? Pero nada más un tiempecito. Porque, pastor, si me sujeto más, se me quiere poner ya. No, hombre, quiere tomar autoridad ese cuate. Marido, ama a tu mujer y entrégate por ella como Cristo. Lo voy a hacer, paz, lo voy a hacer. No sé cuánto tiempo aguante, pero lo voy a hacer. ¿Sabes? Te lo digo en serio, ya se escucha broma, pero te lo digo en serio. Todos los días, al menos como esposo, todos los días es levantarte y decir: me voy a entregar por mi esposa. Todos los días es quedar en deuda con uno mismo. Todos los días. Yo te podría decir en serio que por lo menos 3, 4, hasta ganas de llorar me dan, 5 o 6 veces al día quedo en deuda conmigo mismo. No hago lo que yo quisiera hacer, que es tener el poder de un super saiyajin y hacer un kame. Y de repente le mando un mensajito: ay, discúlpame por lo que pasó. Y de repente le digo: ¿quieres cenar en algún lugar? ¿Quieres esto? Otra joya, zafiros, diamantes. Pero la Biblia dice: marido, ama a tu mujer y entrégate por ella como Cristo se entregó. Hijos, honren a sus padres. Y si vives en casa, hijos, obedezcan a vuestros padres. Es que queremos ver cambios sin hacer por completo. Queremos campechanear y en algunos momentos hacerlo, pero en otros momentos no hacerlo. Ponte de pie, por favor. Dijo el Señor Jesucristo: no se puede servir a 2 señores, porque con uno de ellos vas a quedar mal. O quedamos mal. Yo como me recuerdo cada vez que digo cosas como esas, cuando una vez me di cuenta, no le voy a contar la historia completa, pero cuando una vez me di cuenta que mi esposa tenía que administrar el dinero, porque en la casa debe administrar el dinero, no el hombre, no la mujer, lo debe administrar el que lo haga mejor. Y en este caso me di cuenta que era malo administrando y le dije: administra tú. Y cuando mi esposa empezó a administrar, yo creo que a los 6, 7 meses salimos de toda deuda, salimos de verdad, él lo hizo excelentemente bien. Pero yo recuerdo que en ese inter íbamos a comprar algo y a veces me acompañaba mi papá.
el militar, el uniformado, el que se cree muy un poquito más que yo. Y llegábamos a pagar y ahí mi papá y me decía la persona, es tanto. Y yo volteé a ver a mi esposa y le decía, es tanto, hija. Y mi esposa sacando el dinero y mi papá me volteaba a ver. Nada más cerraba los ojos como diciendo, ¿dónde diablos aprendiste eso? ¿Sabes? Tenemos que hacer las cosas. No se puede servir a dos señores. Con uno de ellos vas a quedar mal. O quedo mal con los principios de Dios, o quedo mal con las personas, con mi corazón, con mi cultura, con mi manera de ver las cosas. No hay ninguna comparación. ¿En qué se compara la luz con las tinieblas? Así que escucha el mensaje. No campechanees. O lo haces tú y dices, yo lo estoy haciendo así porque a mí me parece así, porque a mi abuelita le dio resultado así y yo quiero vivirlo así. O lo haces como dice Dios, pero no combines las dos cosas. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, te pido que guardes el consejo de tu palabra en nuestros corazones. Te pido, Señor, que lo hagas crecer y lo hagas prosperar. Padre, ayúdanos a decidirnos por ti. Ayúdanos a hacer las cosas a tu manera, Señor, porque tú eres más sabio, tú eres perfecto, tú conoces todas las cosas. Ayúdanos a hacerlo a tu manera, Señor. Ayúdanos a vencer toda vanidad, toda soberbia, todo orgullo. Y Señor, que podamos rendirnos a ti, que tú puedas ser verdaderamente mi Señor, que yo pueda rendir mi vida, que yo pueda rendir mi corazón, que yo pueda rendirme cada día a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, díselo a Él. Mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu Levanta tus manos y dile: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a rendir mi vida a ti cada día, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, que se haga como tú quieres y no como nosotros querramos. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Vamos, díselo a Dios, dile a Dios: Señor, lo haré a tu manera. Lo haré a tu manera, Señor. No cavaré cisternas rotas. No dejaré la fuente de agua viva. Nos rendimos a ti en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, díselo una vez más al Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Puedes decirle a Dios, dile: Dios, haz tu obra en mí. Yo me rindo mi ser, te
rindo mi ser, Señor, doy mi corazón. Dile, yo vivo para ti, de cada palpitar. Dile, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dile a Dios, Señor, haz tu obra. Que podamos decir, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Que podamos decirle a Dios, Señor, así como Jesús dijo en el Getsemaní, que se haga tu voluntad. Si esta copa la tengo que beber, que se haga tu voluntad, Señor. Padre, así como dijo Jesús, Señor, que podamos decirte, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio, Señor, de cualquier situación que estemos viviendo, en donde tenemos que rendir nuestro yo, donde tenemos que rendir nuestra voluntad, donde tenemos que ceder a nuestros derechos, aún legítimos, Señor, por amor a ti, por amor a tus estatutos, por amor a tus mandamientos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos hacer lo que Cristo hizo también, que se despojó a sí mismo, Señor, yendo hacia la muerte y siendo obediente hasta la muerte de cruz. Padre, enséñanos a caminar en tus estatutos, enséñanos a deleitarnos en tus principios, enséñanos, Señor, a aceptar tu voluntad con alegría, con gozo en nuestros corazones, sabiendo, Señor, de antemano que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén y amén. Aleluya. Yo te invito a que les puedas dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios por su palabra de esta mañana. Damos gracias a Dios. La vida cristiana es ceder nuestros derechos y aún los legítimos. Por eso Jesús dijo: toma tu cruz todos los días y sígueme. Amén.